¿Cuál, Tonali? Bueno, pues estamos aquí con nuestras alumnas del segundo semestre de la maestría y hoy vamos a platicar de los estudios de proceso. Entonces, hemos platicado mucho de los estudios de causa-efecto y es lo que más acostumbrado estamos en la medicina para platicar sobre este fenómeno de causalidad, ¿no? O sea, que la causa siempre antecede al efecto y esos estudios de causa-efecto son los más comunes, como los ensayos clínicos, las cortes, y eso es lo que pues, prácticamente todo el mundo ve. Sin embargo, nosotros, como somos médicos, la primera parte del tratamiento de los que sufren, es decir, de los pacientes, del PATI, del que sufre, eh, estos personas que sufren la primera parte, saber qué tiene. Y entonces aquí resulta totalmente importante hacerlos como estudios de prueba diagnóstica. Sí dice ahí prueba diagnóstica, pero en el proceso del diagnóstico hay muchas cosas. ¿Qué podríamos mencionar del proceso del diagnóstico, estimada Yulín? Voy a empezar yo el proceso de diagnóstico. Uno, que la prueba diagnóstica esté bien calibrada. ¿Qué otra cosa tendría que pasar en tus pacientes? ¿Qué otra cosa le pides a esas pruebas diagnósticas antes de empezar? Pues tendríamos que ver realmente cuál es el espectro de la enfermedad para no tomar estudios innecesariamente en los pacientes. Nos tenemos que fijar muy bien que el estudio que estamos viendo tenga un espectro de enfermedad muy grande, porque nunca falta el pelado que agarra, hace una prueba diagnóstica en una enfermedad muy prevalente, y obviamente que ahí la sensibilidad y la especificidad es muy alta, ¿no? Entonces, sí, el espectro de la enfermedad es muy importante cuando estoy haciendo la evaluación. Pero, Marien, me refería a uno como médico, ¿qué pasa? O sea, cuando estamos hablando de la calibración, casi pensamos que hay que calibrar el cúlter o hay que calibrar el aparato que hace la biometría hemática, pero ¿qué pasa con los clínicos? ¿Tú crees que también haya que calibrarlos? ¿Nos descalibramos los clínicos? Sí, nos descalibramos. ¿Cómo es eso? Platícanos. Bueno, yo creo que como médico familiar, en la consulta muchas veces llegan con síntomas de cabeza, pies, no sé, en experiencia de lo que yo he vivido, de que he cambiado varios consultorios, sí me toca me dolió la mano, ok, tomen la radiografía, factor reumatoide y tú así de. Si lo exploras bien, revisas, no tiene nada que ver con eso, es una tendinitis de Kerbein. Y pues por lo pronto ya se solicitó factor reumatoide, BCG, radiografía de manos y así. Nos Y gastamos nos todo el dinero del descalibramos. IMSS, ISSSTE, salubridad y todo. Así es, Entonces los pacientes traen una cosa así de estudios porque el médico no estaba calibrado. El así. médico no sabía qué era exactamente lo que había que pedirle. Entonces, cuando hablamos de la calibración del médico, aquí vienen muchas cuestiones. Una de las cuestiones, estimada Joandra, es la moda. La moda quiere decir que si mi colega le pide biometría hemática, química sanguínea, porque fumó marihuana un día y dijo, ay, vamos a hacer el check-up completo. Uno dice, ay, yo también le voy a hacer check-up completo para averiguar qué está haciendo, ¿no, Joandra? Entonces, la moda también influye aquí, ¿no? Sí, y también si sale algún artículo o algo novedoso, pues entonces lo queremos usar siempre y no siempre es bueno para todos los pacientes. Tenemos que saber Totalmente. diferenciar. Totalmente. Entonces ya estamos listos, estamos preparados para ver estos estudios de proceso, de qué se tratan y por qué tendríamos que tener los ojos muy abiertos cuando leemos los estudios de proceso y por qué tenemos que estar preparados como médicos en no caer en la moda de que si todos les manda mastografía, yo también voy a mandar mastografía, ¿no? Que si todos le ponen faringe 4 cruces o 3 cruces, yo le voy a poner faringe 3 cruces a mi nota. La cosa más estúpida y absurda que hay. No hay ¿Qué es eso de pantone de faringe tres colores cruces? rojos, Tani. Y todos le ponen faringe 3 cruces. Evacuaciones fétidas, ¿no? O sea, Tania Sánchez, tú no sabes de eso, pero en pediatría dicen, ay, está muy fétida, huele como agrio. Ya hay médicos que dicen, oh, sí, mira, oh, y el buque, el retrogusto de oh, sí, seguramente salmonela. Pues obvio que no hay nada de eso. No, el meconio. Ese sí El se ve bonito meconio, cuando sale. Es claro, muy el meconio claro, es una buena ese sí es muy opción, por claro. supuesto. ¿Cómo dicen el meconio? Ay, sí, salió meconio clarito, clarito. No, 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 era un meconio horrible.
Puta, pues qué meconio, ¿no? ¿Qué meconio? No, no, más bien, bueno, acá ponemos ya evacuó, ya tiene maconio, ya es como un logro de que ya evacuó, se está comiendo bien. Bueno, pero cuando tiene líquido meconial, el Ah, no, líquido, bueno, en asfixia o que viene con su fina fetal, ahí sí te asustas de que, ay, a ver, que ahorita de la reanimación, ¿no? sí, Líquido pero hablando de meconial y cómo diagnóstico, sale. Tania, ¿Mande? hablando de diagnóstico, en ese caso hay quien pone meconio espeso, meconio, cuando no lo mides, Sí, ¿no? no se puede poner nada más. La pregunta es, ¿tiene meconio o no tiene meconio? Así es de simple el manual de reanimación, así tal cual, esa es la pregunta. ¿Meconio, sí o no? Entonces, el Así es. factor de riesgo, atiendes, están los pasos de iniciales, todo eso, y ya está proscrita, bueno, obviamente la laringoscopía que sea directa, porque obviamente se dio con se hizo estudios con suficiente valor ahí que se ponen en el libro de reanimación de que se pierde más tiempo que en estar, obviamente en ventilarlo, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer, ventilarlo, oxigenarlo Ok, en los entonces enfermos. lo que nos está diciendo Tania es que vean ustedes cómo muchas de las ocasiones nos dejamos llevar por la lógica o por estos pensamientos que no podemos negar que tenemos y reaccionamos como médicos ante cosas que no son medibles, ante cosas que no se pueden medir. Y en el diagnóstico sí podemos medir y podemos medir que también calibrado está. Pero bueno, ya una vez que hicimos esta introducción sobre estudios de proceso, vayamos a la teoría. Vengan, ¿qué nos tienen preparados? Bueno, entonces, justamente dado a la subjetividad que en muchas ocasiones tenemos que tener como médicos y dado que, pues bueno, a lo largo de toda nuestra carrera, pues nos digo, siempre el interrogatorio y el examen clínico, por supuesto, es que lo que nos va a dar la pauta de lo que vamos a estudiar o de lo que vamos a diagnosticar y finalmente a tratar al paciente. Sin embargo, justamente esta sensibilidad de lo que nosotros vemos o exploramos y su especificidad, porque también lo podríamos hacer así, como ustedes decían, pues es operador dependiente, o sea, como que nos descalibramos, ¿no? Y va a depender mucho de la experiencia que cada uno como médico tenga para poder diagnosticar algo. Entonces, en este intento de reducir, pues, como esta incertidumbre al manejo y de las patologías pues, en los pacientes, en los seres humanos en general, a lo largo de todo este tiempo se han utilizado distintos medios como pruebas diagnósticas cuya función no solamente es la deducción de un problema o sí, de un problema, sino también la cuantificación y la descripción de esta situación en cuestión. Entonces, las pruebas diagnósticas pues nos van a ayudar a la deducción de un dilema, a la cuantificación y descripción de una duda que se pueda generar con respecto a una patología. Y en este Hasta aquí, sentido, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Claudia, y entonces, en este sentido, en la diapositiva anterior que teníamos, a mí me gustaría que platicaras cómo un médico se descalibra. Porque entendemos muy bien que un aparato se descalibre. Regresamos a la siguiente pregunta. Regresamos a la primera diapo, sí, ¿sí? Por favor. bueno, Y entonces, ¿qué pasa con esa deducción de un dilema? ¿Qué pasa con la pregunta de investigación, estimada Clau? Pues Importante que un considero médico- que es desde la evaluación clínica, ¿no? Así de qué tan clínico llega a ser el paciente, qué tanta experiencia tiene y qué tanta pericia tiene para hacer el diagnóstico, incluso emitir un pronóstico o un tratamiento. Ujú. ¿Podrías dar ejemplos, estimada Marien? Marien está dando la clase. Estimada Tania Sánchez, ¿podrías dar ejemplos de esto que decimos? Deducción de un dilema. ¿Qué significa deducción de un dilema en la práctica clínica? o ¿Cómo empieza? sea, ¿Dónde empezamos con el dilema? pues con el padecimiento del paciente. Claro. Yo te diría que dieras un paso atrás. Nosotros los médicos tenemos que empezar con una buena historia clínica que empieza con los antecedentes. Tú ya te saltaste todos los pasos de la clínica, Ujú. pero los antecedentes resultan una parte muy importante, estimada Tania Chiquita. ¿Por qué son tan importantes Sí. en la reducción del dilema los antecedentes? Porque nos imaginamos el escenario que vamos Nos a tratar. imaginamos el escenario. Yulín, Bueno, no, pero no ponlo, imaginar, ponlo, más bien Yulín. no se imaginar, sino realmente, bueno, científicamente, si ya tenemos justamente se hacen estos normogramas
bueno, hablando No. en ese aspecto, de que, bueno, de un cuadro clínico o de un escenario clínico y que se hacen, bueno, ok, ciertas preguntas, de que se hace deducciones, bueno, se plantea, bueno, cuál va a ser la organización para la atención de X, X enfermedad o X, intervención que se vaya a hacer, ¿no? Una reanimación, adulto, niño, pediátrico, Espera, o, ¿no? espera, Te espera, entiendo. espera, espera, espera un segundo. Estamos hablando de un médico que está haciendo una historia clínica Ok, bueno, para deducir un entonces, dilema. Entonces, le voy a el dar la problema palabra ahorita. sería ¿Te la falló? Entonces, semiología. sí, ya Sí, te falló. Ay, sí, no, ya ya me la cayó. cuarta, Sí, no, ya la entendí. no, Es la historia no. clínica. La historia clínica, la semiología y la exploración física, como decía, que sí, ¿no? Que te vas al dolor que bueno, sí, la No, ya exploración, la perdiste, semiología y Tania. la exploración física. Cierto, Perdiste tu cierto. turno, que te vaya bien. Ya va. Bueno, y Claudia también perdió su turno gachamente, igual que María perdió su turno gachamente porque se saltaron todas las partes de la clínica. Se saltaron la clínica por completa, Yulín. La clínica es muy importante. Cuando nos saltamos una historia clínica y empezamos a divagar, entonces nos perdemos la dilución del dilema. Por eso necesitamos una metodología clínica muy específica. Y esa empieza con los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos que nos pueden crear, qué bonita diapositiva la que tienes, la que sigue, Marien, nos Tania. puede crear un proceso en donde cada paso que vamos dando, Tania, cada paso que vamos dando nos va incrementando la posibilidad de tener un diagnóstico. A eso le llamamos preprueba o probabilidad preprueba. Les quiero recordar el estudio que hicimos para la OMS en la época de la pandemia de influenza. No sé si alguna vez les enseñé ese artículo. Y entonces, No, en pero el fue horrible artículo, la pandemia. en el artículo que nos pidió la OMS en esa ocasión, que hicimos en el Hospital de Pediatría, la cuestión era decir si usábamos las tiras reactivas, si funcionaban las tiras reactivas o no funcionaban para la influenza. Y lo que ellos tenían en mente es que si solamente veíamos datos de similares a influenza, luego entonces íbamos a tener el diagnóstico, que es clínico, que entonces, que solamente con los sentidos, con el órgano de los sentidos, puede hacer un diagnóstico. Y lo que encontramos es que con el órgano de los sentidos, o sea, solamente ver los datos clínicos, no podíamos llegar a esa parte. Pero lo que demostramos es que tampoco servía de forma aislada tomarle la prueba rápida, sino que se tenía que tener síntomas para que a esos pacientes que tenían síntomas yo le hiciera la prueba y entonces en ese momento sí funcionaba la prueba rápida. ¿Me explico? Entonces, el proceso diagnóstico con un paciente no nos los podemos saltar, sino tiene que ir siguiendo estos pasos que nos han enseñado en la metodología de la clínica para poder llevarlo a cabo. Es un interrogatorio en donde nos va llevando paso a paso, ¿sí? Y entonces te dejo, Marien, te dejo tu diapositiva para seguir Tania. adelante con tu diapositiva. Bueno, soy Tania, y ahí voy otra vez, Tania Tania, Grande. perdón. Tania Grande. Entonces, como luego a veces, justamente por esto que comentábamos, no tenemos como toda una formulación para hacer un diagnóstico adecuado y para poder tomar decisiones, entonces debemos de recurrir a lo que conocemos como una prueba diagnóstica, pues para poder objetivizar todo lo que estamos observando y que además de esta prueba diagnóstica tenga la suficiente validez para aproximarse a la certeza diagnóstica de la enfermedad. Entonces, ahora sí, antes de describir cómo se va a evaluar las distintas pruebas diagnósticas, es muy importante saber y definir, pues, en realidad, qué es una prueba diagnóstica. Entonces, una prueba diagnóstica se define como cualquier proceso que pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta condición patológica no susceptible de ser observable directamente con alguno de los 5 sentidos. ¿La que sigue? Entonces, lo que van a buscar las pruebas diagnósticas finalmente es contrastar un estándar de oro con una nueva prueba, es decir, una prueba innovadora en el caso de que esto pudiera ser así. Además, otra Espera, situación espera, espera. importante. Espera, vamos a detenernos aquí en esto de contrastar el estándar de oro con una nueva prueba innovadora. Y entonces le voy a dar la palabra a Yulín. Y entonces
necesito dos preguntas, contestar muy sucintas. Uno, ¿qué demonios es eso de estándar de oro? Y la siguiente pregunta es, ¿de verdad hoy en día usamos estándares de oro o usamos otra cosa? ¿Qué es el estándar de oro, Yulín Varela? El, el estándar de oro es como, bueno, más bien es el estudio que al realizar nos confirma la presencia de la enfermedad. ¿Sí, Y Yoandra? ¿Un estándar de oro es lo que confirma la enfermedad? Bueno, Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, Yoandra. Un tumor, un astrocitoma. Yo ajá. lo puedo confirmar con una resonancia magnética nuclear, ¿cierto? O con una tomografía. No, Bueno, la biopsia es sí. el gold Ajá. estándar. Es decir, el diagnóstico definitivo lo da la biopsia, porque en Sí. imágenes puede parecer un astrocitoma, pero hasta que no se le hace biopsia, pues no tenemos la certeza histológica. Así es, En Yuli. este caso específico, ¿no? Yulín, entonces nosotros vivimos un momento de la medicina donde no necesariamente tenemos que tener el estándar de oro, sino muchas de las ocasiones lo que tenemos es el mejor estándar de referencia. Y entonces, en ese mejor estándar de referencia, tenemos que empezar a pensar que esto que nos ponen aquí, que es el estándar de oro, no siempre se usa. Regresemos al astrocitoma. No siempre necesitamos tener el tumor en la mano, porque, porque sería muy peligroso para el paciente. Casos de cáncer en donde no necesitas el estándar de oro de hipertensión, el estándar de oro de diabetes. No necesitas tener el estándar de oro, sino a veces utilizas estándares de referencia, como hemoglobina glucosilada, ¿no? Como, ¿sí? Y no hacer el coma. Entonces, esta es una cuestión muy importante que hay que platicar. Entonces, estándar de oro es el punto más alto de la calificación de la enfermedad donde dice si tiene o no tiene, pero hoy en día utilizamos estándares de referencia, ¿ok? Ese es el punto básico que quiero dejarles en eso. Ok. Ahora, ¿qué significa, Diana, esta prueba innovadora? ¿Qué significa eso de innovador? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Una prueba a la cual se le está apostando, que puede ser un buen estándar de referencia para hacer el diagnóstico. No, no, una prueba innovadora no quiere, no. ¿Qué es la característica de esa prueba Sería que innovadora? fuera más fácil y más económica para poder hacer el diagnóstico. Ok, Bueno, Tani se sí. pone del lado de la industria farmacéutica, dice que sea más fácil, que sea más Bueno, económico. pues, Alguien se bueno, pone del lado, alguien se pone del también lado, clínico, también puede ser clínico con una escala. ella dice, Que ella sea se menos pone del lado agresivo para el de la industria paciente. farmacéutica y Menos de los agresiva, médicos. menos invasiva, sí, también. Más accesible. Más Ay, accesible, Claudia, Tani menos al final invasiva. se puso del lado de los niños. Primero estuvo del Que no lado. duela. Tania, muy mal, tú. Recuerda, primero están los pacientes. Primero Sí, estamos del lado de los pacientes. pacientes, Entonces tenemos que buscar que sea menos inocua. Si menos es más inocua, barato o menos barata, no lo sé. Sí, pero pero que primero esa no decimos, duela menos. claro, duela menos, El puede llegar más hemocultivo, la rápido al punción lumbar, diagnóstico, le pueda beneficiar al paciente, Tania. ¿Sí? sí, Eso sí, es lo que quiero decirte, que reflejes todo esto a nuestro centro, que es el paciente. Muy bien. de Ahora acuerdo, sí, gracias. sigamos adelante y pasemos a eso de qué significa que sea reproducible. Bueno, otra de Que, las... perdón, no, perdón. ¿Sigo, doctor? Sí, claro, sí. Bueno, otra de las características es que sea reproducible, que sea comparativo y que además sea aplicable, ¿no? En la población que se está estudiando. Muy bien. Aquí nos paramos otra vez. Hacemos un alto. Y entonces regresamos otra vez a Yulín. ¿Qué prueba estadística hago para saber si es reproducible? Yulín, ¿qué prueba estadística hago para saber si este residente al cual yo le estoy enseñando a palpar el abdomen tiene una buena manera de reproducirlo? Joandra, ¿qué prueba estadística hago para saber si estamos viendo articulaciones, inflamación de las articulaciones? Y el médico lo sabe hacer. Y Anita, ¿qué prueba estadística hago para ver si el médico sabe ver placa de tórax? Yo
Yo, Sí, Claudia, Clau. entiendo que reproducible se refiere a que lo puede hacer desde el médico interno que está en proceso, el residente y el adscrito. Eso es, Sí. ¿Qué prueba estadística utilizas, Claudio Ugalde? pues, Pues sería nuestro cuadrito de 2 por 2, o sea, Ah, cuando sí, bien. usamos a chi cuadrada. No, no, ¿no? chico En la cuadrada, tabla de no. 2 por 2. En una tabla dos Riesgos, por dos, sí, pero no es chico riesgo, cuadrada. los de sensibilidad y especificidad para sacar los valores predictivos positivos, No, lo que no, decían. no, no. Mm, sensibilidad, Ah, ya. especificidad. No. Correlación. Qué barbaridad, están adivinando. Es que yo entiendo, bueno, que sí, o sea, Dale. no sé qué prueba sea, pero que todos estén estandarizados en hacer la exploración del abdomen las suficientes veces, o el ultrasonido transfontanelar de un bebé, hacerlo cuando menos, son más o menos, se debe de hacer como 150 mínimos ultrasonidos una persona que está en capacitación y obviamente supervisada y que haga con la técnica adecuada para que pueda ser capacitado y que sería bueno que se alcanzó la capacitación para hacer un ultrasonido transfontanelar y sea reproducible y comparable con otros pares. Tani, Pero no sé qué prueba diagnóstica es. Tania, estás fumando mucha marihuana. Así, Porque yo bueno. te diría, ¿por qué 150? ¿Por qué no 149? ¿Por qué No, no no, bueno, 151? eso hablando, La prueba que estamos hablando es sí, una prueba la estadística sensibilidad. y esa fue la pregunta. Tú te fuiste hacia otro lado. Ah, ya, prueba La diagnóstica. prueba estadística que se utiliza es la capa interobservador. Entonces, la capa Ah, interobservador que se obtiene de una tabla de 2 por 2 nos permite evaluar si la persona que está observando, el experto, de manera cegada, puede parecerse a él mismo, capa interobservador, o puede parecerse a otras personas. Lo ilógico sería que nosotros calificáramos a un residente sin capa interobservador. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que nosotros le enseñamos y el otro repite las mismas tonterías que uno le dice. Lo ideal sería que los dos dijéramos, vamos a revisar, vamos a ver si este paciente tiene un soplo. Yo lo apunto en mi libreta y digo, soplo presente ausente. Y mi residente lo apunta en su libreta, ¿sí? Soplo presente ausente. Y entonces, hasta después de 3 días, abrimos la libreta y vemos qué tanto nos parecemos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. La reproducibilidad en las pruebas diagnósticas es muy importante y es algo que se está olvidando. Es algo que se olvida para la clínica, Tania, ¿no? Entonces, ya no estamos evaluando a los residentes, ya no hacemos estas evaluaciones cegadas, sino que no las saltamos y entonces no, ahí pues, nos descalibramos. El médico de base sigo haciendo locuras, como por ejemplo, hay una escala, amigos, Claudia, en pediatría que se llama la escala de Ballard, ¿no? ay, Entonces, sí. se llama New Ballard Score. Y entonces, en ese Ballard, nunca se hizo la reproducibilidad de interobservador. Cuando se hizo la reproducibilidad de interobservador, se encontró, lo que hicieron fue hacerlo comparativo contra las semanas de edad gestacional por fecha de última regla. Y ahí era comparativo contra ese estándar de oro. Pero cuando se vio si los mismos neonatólogos experimentados, no experimentados, internos, eran capaces de decir lo mismo, se descubrió que no lo podían hacer. Otra cuestión que no fue reproducible fue la placa de tórax en pacientes con neumonía. ¿Te imaginas, Joandra? O sea, pensar como los médicos del siglo XX que cuando tenían una neumonía le tomaban una placa de tórax, ¿te acuerdas? ¿Tú estuviste en el siglo XX? ¿Tú practicaste en el siglo XX, Joandra? ¿Alguien practicó en el siglo No XX? tanto. No, no tanto, nadie practicó. Bueno, en el siglo XX, en el siglo pasado, cuando venía alguien con neumonía, ¡pum!, le tomaban una placa. Y entonces venía alguien con esa placa de tórax y empezaba a fumar marihuana. Vean ustedes cómo aquí se ven las astas de venado, ¿no? No, aquí, ¿no? Vean ustedes cómo se ven aquí unos tigres que están aquí andando, astas de venado, que significa que tiene hipertensión pulmonar. Pero además de todo, vean los bronquios, cómo los podemos ver de lado y podemos ver los mocos dentro de esos bronquios que significan que probablemente estén ocupados, hablando, ¿no? O podemos ver esta imagen de atelectasia que nos puede indicar, ¿no? Y cuando hicieron el contraste de las placas entre observadores,
¡pum!, descubrieron que no encontraban los mismos datos. ¡Wow! La OMS recapacita y dice, el diagnóstico de neumonía es un diagnóstico clínico con base en la frecuencia respiratoria y con base en la auscultación de los estertores. Y además de todo, después quita los estertores y solamente deja las características de dificultad respiratoria físicas con la frecuencia respiratoria. ¡Wow! ¿Qué pasó? Bueno, pues no era reproducible la placa de tórax. Igual y sí era comparativo, pero no era reproducible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querías la palabra, Joandra? No, le iba a decir que nosotros en Cuba todavía usamos muchos rayos X de tórax, porque no se le puede hacer la tomografía a todo el mundo. Y sí nos pasa eso, que no todo el mundo interpreta igual. Ujú, ¿sí? Ah, Acá pero aquí en estamos México ya no empezando con pasa. los pininos del ultrasonido pulmonar en la UCIN. Ah, No, para nada. Entonces, allá nos pasa eso, que no todos interpretamos el rayos X de tórax igual. Y entonces, bueno, sí están los radiólogos que supuestamente son los más expertos, pero igual entre ellos no siempre se ponen No, de acuerdo. exacto. Y si a alguien le entonces es falta, si alguien complicado. quiere hacer algún estudio en su hospital, hacer la Ujú. reproducibilidad del ultrasonido pulmonar sería una buena idea, la reproducibilidad de la placa de tórax en primer nivel de atención, ¿no? Sería muy buenas, son muy buenos estudios para ahí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué Pero es pues comparativo? ¿Qué es comparativo? ¿Contra qué se compara un estándar, una prueba diagnóstica? Con uno ¿Con que ya está previamente hecho, Contra que el pudiera estándar ser el gol estándar gold supuestamente. estándar o el estándar de referencia. Y ahí sí, Tania, ahí sí se ve sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Ay, Caro, no te había preguntado nada porque no te había visto. Sí, ahí Llegaste está por la caro. puerta de atrás, Carolina. Ay, discúlpame, no te vi, discúlpame, pero ahorita te pregunto todo a ti solita. ¿Y sabes a quién más? A la otra que llegó sin decir nada, que fue Lucy Carrasco, que entró así por la puerta de atrás, ¿no? Sin decir nada, calladita, ¿no? Porque además ella seguramente sí pide placas de tórax. No es cierto, no pides placas de tórax, ¿sí? Y finalmente la aplicabilidad ahí varía mucho, porque, por ejemplo, el PCR, que era muy caro inicialmente, después se abarató. Entonces, la aplicabilidad en realidad depende del momento, depende de la enfermedad, etcétera, etcétera. Ok, y entonces, este, ok, cálculos para determinar certeza y certidumbre. Seguimos adelante con la siguiente diapositiva. ok. Entonces, como, bueno, en otras clases previas hemos visto mucho de la prueba diagnóstica, pues nos vamos a basar en ciertos enfoques, ¿no? Que es el enfoque arquitectónico, que básicamente se basa en el fenómeno natural, el enfoque metodológico en la jerarquía de la información y el enfoque clínico, en donde nos vamos a basar en objetivos de la práctica clínica y todo esto con la finalidad de tener un diagnóstico y poderle atribuir una causalidad. De todos estos modelos, el que más podría o el que más se acercaría a ser como más integral sería el enfoque arquitectónico, que es el que pues idealmente tenemos que basar nuestras observaciones. Buenísimo. Y Entonces, vamos a pedirle a Lucy que nos diga cuál es el enfoque arquitectónico, cómo se hace el enfoque arquitectónico de los estudios de prueba diagnóstica o de causa o de proceso de un estudio. Ah, antes de eso, examen para Lucy. Antes de eso, una diapositiva antes, si me permites. sí, doctor. Venga, Lucy. ¿Cuál sería el estado basal? ¿Sería un paciente con síntomas? No es un O, paciente, no. ah, Caro Acevedes, ¿cuál sería el estado basal de los estudios de prueba diagnóstica de proceso? ¿Qué proceso? Yulín Varela. Como causa y efecto. Sería pacientes con todo el espectro de la enfermedad, es decir, pacientes sanos y pacientes que tengan la enfermedad. Claro, si no meten a todo el espectro de la enfermedad, desde el que tiene más enfermedad hasta el que tiene menos, podemos llegar a sesgos. Ujú. ¿Qué sesgo sería el que se hace en ese caso? Si solamente meto a los graves, Carolina Acevedes. De susceptibilidad. De susceptibilidad pronóstica, sí, o también llamado el sesgo de selección. Muy bien. Y
Y entonces, Joandra López, ¿cuáles serían aquí las maniobras? Bueno, la maniobra sería realizar la prueba diagnóstica, es decir, ¿Y contra qué la comparo? contra el gol estándar. Bravo. Entonces aquí tenemos que es, desde el punto de vista arquitectónico, es el innovador, la prueba innovadora, y la vamos a contrastar contra, casi siempre en medicina ya no usamos estándar de oro, casi siempre utilizamos estándares de referencia. Y hace ratito habíamos platicado cuál era la característica de los innovadores, ¿no? Nosotros podríamos decir que lo que más nos importa de los innovadores es que ese innovador sea favorable al paciente, ¿no? Que siempre le ayude al paciente, ¿no? Y entonces, estándar de referencia. Ok. Y en este caso, estimada Dianita, ¿cuál sería el desenlace? En este caso específico donde estoy comparando. Ajá. La presencia de la enfermedad. Oh, no. ¿Por qué no presencia de la enfermedad, estimada Claudia Ugalde? ¿Por qué no es presencia de la enfermedad? Porque puede ser también ausencia, ¿no? O la presencia o la Pues, más ausencia de la bien, enfermedad. aquí Estamos, sería como la sensibilidad y la especificidad de la prueba, es sí, decir, de la que la prueba para prueba diagnosticar. diagnostique a los enfermos y que la prueba descarte el diagnóstico en los que no están enfermos, o sea, Muy bien. sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, Claro. especificidad, que nos valen gorro, pero lo que más nos interesa son los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos, que es qué le voy a decir al paciente cuando tenga el resultado. Pero la respuesta correcta, ¿por qué no? Porque se acuerdan que yo había preseleccionado que iba a invitar a pacientes que tuvieran todo el espectro de la enfermedad, desde el más grave hasta el menos grave. Entonces, en ese sentido, yo estoy manipulando, por así decirlo, yo estoy manipulando cuántos van a tener la enfermedad presente y cuántos van a tener la enfermedad ausente. ¿Sí? Entonces, por eso no es importante. No es importante como tal el tenerlo como una pregunta de investigación de cuántos se asocian y no sabemos, porque eso va por anticipado, ¿sí? Va dentro del fenómeno de qué pacientes voy a seleccionar, desde el paciente que tiene muchos datos clínicos, pocos datos clínicos, y más o menos tendría que buscar que la prevalencia de esa enfermedad fuera más o menos parecida a la prevalencia actual. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te parece bien? Sí, doctor. Bien. María en Córdoba, ¿qué es eso del enfoque metodológico? Pues la metodología que se va a llevar a cabo durante la prueba diagnóstica, el proceso. ¿Qué Sería metodología se más va a llevar a bien, cabo? mm, ah, Como un ejemplo, No, la ah, metodología de las pruebas yo, diagnósticas. Sí, yo, Tania, va. adelante. La parte metodológica habla de hacer los estudios de una manera jerárquica. Habla de jerarquización, en hacer cuál estudio da el mejor resultado y en ¿Cuál esa es el de las? jerarquía da el ensayo clínico, Ensayo la Aquí no se clínico. cohorte, hacen ensayos casos y clínicos, se controles pueden hacer ensayos y clínicos, la pero encuesta. no. ¿Cuál sería el diseño metodológico de estos estudios? Yulín Varela. Doctor, Ya, es que esto ahí en la tiene que tela. ver con el tipo de variable que vamos a estudiar, ¿no? Si es Sí. cualitativa, cuantitativa. No. El enfoque metodológico, en este caso, son estudios ¿Qué? que son transversales. Ah, ya. O sea, la Transversales. encuesta. Claro, porque todos los pacientes tienen que ser medidos prácticamente al mismo tiempo. Los pacientes, digamos así, el neonato, donde que yo estoy haciendo un ultrasonido pulmonar comparado contra una placa de tórax como tal, entonces tendría que comparar al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero en una parte muy cercana, el innovador contra el estándar. Ejemplo en COVID. Entonces, el estándar de referencia podría ser RT-PCR y el innovador podría ser la prueba rápida. Y entonces la prueba rápida, le tendría que hacer la prueba rápida en ese mismo momento.
Por eso, desde el punto de vista de la metodología para realizar el estudio, tienen que ser transversales, es decir, una sola medición. Y además de transversales, estos estudios pueden ser observacionales o son observacionales. Y cuando hago la siguiente, ¿podría ser prospectivo o retrospectivo? ¿Qué piensan ustedes? Prospectivo. ¿Por qué prospe, Caro? Mm, ¿Qué pues significa que sea prospectivo? que sea hacia adelante, o sea, desde un punto de partida hacia adelante. No, La, no, Diana bueno, Morales. ¿Qué significa que sea prospectivo? Que los datos se recaban con el paso del tiempo. No, Que no se ha producido el efecto. no, porque esos son estudios de causa-efecto, Tani. Ah, Acuérdate que entonces, a ver, estamos en estudios de eh, proceso, no causa-efecto. prolectivo es que va, sí, es que va hacia adelante. No, Tiene que Es ver algo en del dónde vamos a futuro, ¿no? recabar. una a la vez, levantando la Ah, mano. Si no, le toca a Lucía Carrasco. que el resultado todavía no se produce. No, eso es causa-efecto. Ah, Julián Varela. Tiene que ver que toda la información la vamos a recabar del paciente. mm, Prospectivo o prolectivo quiere tienes razón. decir que la información la voy a recabar directamente del paciente. Entonces, yo recabo al paciente directamente desde que llega, ese es prolectivo. ¿Y retrolectivo qué sería? Me voy a ir De a los los expedientes. chicos. Ah, ya. Sí, Reprolectivo igual a expediente. sí, en este. Prolectivo igual a paciente. Retrolectivo igual a expediente. ¿Sale? Pero eso nada más aplica en cuestión de los estudios de proceso, ajá, en diseño arquitectónico, en esa parte, ¿no? Eso es la metodología. Ajá, sí, Cuando tú estás escribiendo la metodología de tu artículo, dices, voy a hacer un estudio transversal, que significa que va a ser una sola medición, no dos mediciones, ujú. observacional, que no estoy dando un nuevo medicamento para probar en el sujeto, y que es prolectivo si es que yo hago la toma directamente en el paciente, o retrolectivo si es que lo hago en buscando cuál fue el resultado de los expedientes. Es muy poco común que se hagan retrolectivos en estos estudios de prueba diagnóstica. Yulín, ¿tienes la mano levantada? No, era de hace Ya no, rato. Me olvidó bajarla. Ya. Y nos falta una más. La última que hace es que este es comparativo o lo que podríamos decirle que es analítico. ¿Ok? Esa es la metodología que se sigue en los estudios de prueba diagnóstica. Es transversal, observacional, prolectivo o retrolectivo y analítico. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ay, Sí, claro. encajonándolo Espero nada que más así a proceso diagnóstico, a prueba diagnóstica, a una prueba que vamos a hacer comparándola con la que tenemos. La que tenemos más contra usada, la que sería la que llamamos ya no estándar, sino la que tenemos que se usa con más frecuencia, como estándar de la referencia. básica, el estándar de referencia, Ok. estándar de referencia, os quería Ojo decir. que no se vale ocupar la que tenga, porque Sí, si no, estándar de comparo dos referencia. pruebas que son malas, si yo me comparo con alguien que es igual de malo que yo, entonces el resultado no va a ser científicamente correcto. Ahora viene el enfoque clínico. Tucu, tucu, tucu. ¿Con quién nos quedamos? Con Lucía Carrasco. Tucu, tucu, tucu. ¿Qué es eso del enfoque clínico de los estudios de prueba diagnóstica? pues ya tratar de hacer un diagnóstico o tratar de excluir una enfermedad, Ok, muy bien. Entonces, un punto porque hay dice pruebas que son es para descartar. hago diagnóstico para un diagnóstico de confirmación. Ejemplo, de confirmación o incluso de estadificación. Voy a poner un ejemplo, las mastografías. La mastografía es buenísima para estadificar, para decir dónde está, estadificar la enfermedad y confirmar si es que esa bola que yo siento
Si esa bola que mis manos sintieron está ahí, bueno, ¿sí? ¿Qué otro enfoque puedo tener yo? Imagínense que soy, estimadamente Julie Varela, imagínate que soy médico familiar. ¿Qué otra cosa hago como pruebas? En... Una que podemos hacer pruebas de escrutinio, por ejemplo, Tamizaje. el dextroxis en pacientes que identificamos que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes, nos ayuda a identificar pacientes pues que tengan alto riesgo. No nos hace el diagnóstico de la enfermedad, pero sí me ayuda a identificar a aquellos pacientes que probablemente les tenga yo que realizar algún otro estudio para realmente descartar o confirmar la enfermedad. Otro Ejemplo, el Fine Risk. El Fine Risk me permite a mí como clínico no hacer una estadificación ni decir cuál es la gravedad del asunto, pero sí me permite tener un tamizaje que requiere una confirmación con pruebas más caras. Exacto. Entonces, puede ser de diagnóstico, confirmación de tamizaje y escrutinio. Y aquí les voy a dejar la última de Pepito. La última de Pepito, sí, Mariel. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, en las mastografías, hablando de mastografías, muchas veces reportan así BIRATS 4 o sea, como no sé cómo decirlo, el que sigue, o sea, piden un ultrasonido Espera, espera, para, espera, espera, Mariel. ¿Para qué lo estás haciendo? Acuérdate que cuando estás haciendo una prueba diagnóstica, como habíamos dicho, no podemos dejar de pensar por qué estamos haciendo el estudio. Y lo podemos hacer para diagnóstico o confirmación y lo podemos hacer para tamizaje de escrutinio. ¿Para qué quieres hacer una mastografía? pues digamos, clínicamente se palpó una bolita. En Ya tienes mastografía ok, ya tienes una aparece que cuestión. es BIRATS 4. Ok, muy bien. Le piden, o sea, como para envío al siguiente nivel, el ultrasonido, pero en el ultrasonido sale que es un BIRAT 2. Ok. Entonces, aquí lo que dijimos hace rato con Tania es que no se vale utilizar una prueba que es más mala que la primera. La mastografía es más mala que El eh, ultrasonido. digo, el ultrasonido es peor que la Que Que la mastografía, la mastografía. Es mejor la resonancia. o por lo menos es igual. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio de confirmación, tengo que ir dando pasos hacia arriba. Entonces, si ya encontró que tiene una lesión, me voy a la resonancia o me voy a la biopsia dirigida por ultrasonido. ¿Ok? Ajá. ¿Sí me explico? Doctor, es decir, deberíamos ver la Sí. sensibilidad y especificidad de cada prueba para saber cuál es la que debemos indicarnos. En este ¡Ay, caso, qué por ejemplo. bueno está Joandra! Joandra le acaba de dar al clavo. Joandra, buenísima tu pregunta. ¿Me prestan la pantalla? ¿Me podrían prestar la pantalla a mí? Sí. Uy, listo. Gracias. Fíjense ustedes que como habíamos mencionado, en los estudios de prueba diagnóstica tenemos todos estos objetivos. Tenemos el objetivo 1, que sería de tamizaje. ¿Qué sería de tamizaje, Yuli? Pues el ejemplo que poníamos hace rato, bueno, ahorita de lo que acaba de mencionar la doctora Joandra, en ese caso lo que esperaríamos de nuestra prueba es que sea más sensible que específica, porque lo que... Espera un segundo. bueno. En las pruebas de tamizaje va dirigida a sanos, Ajá, a sanos. ¿sí? Y la prueba de y las pruebas de confirmación o de estadificación están dirigidos ¿a quién? Enfermos. A ¿Eh? enfermos. A los que ya tengo una sospecha más grande, una sospecha grandota, Ujú. sospecha de enfermedad, que podríamos decir, este paciente que tiene polidipsia, polifagia, poliuria, tiene un abdomen de tanto, no hace ejercicio, tengo una sospecha muy grande de que tiene diabetes. A diferencia de aquel cuate que llega corriendo en pants, ¿no? Pues la sospecha es chiquita de que tenga diabetes, a pesar de que tenga la misma panza, ¿sí?
¿Sí? Entonces, tenemos estos de estadificación. Ok. Pero todavía tenemos otros más en donde la prueba me puede ayudar, puede ser una prueba diagnóstica, como la mastografía, pero no tengo el estándar de oro. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa que no tenga estándar de oro? Bueno, en ese ejemplo sería que pues en primer nivel no tenemos la biopsia. No, olvídate de primer nivel. Mm, Piensa en científico, Yoandra. Que no tenemos algo que sea bien sensible, que tenga una alta sensibilidad para diagnosticarlo. Que no tenga los pelos de la burra en la mano. Ajá. ¿Sí? mm, Voy a poner el estudio que estamos platicando. Entonces, en este estudio que estamos platicando, el inicio son mujeres bonitas, hermosas y felices. Mujeres Como sanas, nosotros. como ustedes. Mujeres sanas. ¿Ok? ¿Cuál sería el estándar de oro para el cáncer de mama? La biopsia. biopsia. La biopsia, claro. Pero ¿a ustedes se dejarían hacer biopsia de toda la mama? No. Todo, Pues todita la mama. no. No, Porque con el tendrían una lesión ultrasonido. chiquita. La mastografía. Por eso es que son pruebas de Esperen, esperen, tamizaje, ¿no, esperen, esperen, doctor? esperen. Esperen, esperen, esperen. Entonces no habría manera, ¿no? No tenemos estándar de oro, No. ¿no? Lo que tendríamos es que esperar en el tiempo, ¿no? Toco madera, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es esperar digamos, unos 25 años, donde yo todos los días ustedes van con el doctor y todos los días son citadas en el doctor y se van evaluando si tienen o no tienen lesiones, ¿correcto? Y Ujú. entonces, ante la aparición de cáncer, es que ese sería el estándar de oro, ¿correcto? Pero lo que no podría hacer, entonces, en ¿este estudio qué sería? Bueno, pues este estudio sería prolectivo, porque tengo que ir siguiendo hasta que aparezcan las lesiones. Y en el momento que aparezcan las lesiones, en ese momento se convierte en un caso. Y si no le salen las lesiones, se convierte en un control. Pero no significa que no le vaya a dar, sino significa que no le ha dado hasta ese momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y entonces, el innovador tendría que acercarse a este diagnóstico durante todo ese tiempo. O quizás durante este tiempo inicial para predecir que le va a dar. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, aquí tenemos este caso de estudio de proceso donde no tengo estándar de oro. En estos habíamos dicho que esos estudios eran ¿qué? Eran transversales. ¿Qué otra cosa dijimos? Observacionales. Observacionales. ¿Qué otra cosa? Proyectivos o Colectivos o retrospectivos. retrospectivos y Prole Vivos. o retro, no importa, ¿sí? Lo puedo analíticos. tomar del expediente y analítico. Ujú. En este otro estudio donde no tenga un estándar de oro, ¿cómo tendría que hacer? ¿Podría ser transversal? No, tendría que ser longitudinal. ¿Se Longitudinal. dejarían tomar biopsias ustedes de toda la mama? No. No. En estos estudios que estamos viendo en verde, la forma como se decide es sensibilidad y especificidad, ¿cierto? Ujú. Porque lo estoy haciendo en un solo momento. Pero en estos estudios tienen que ser de otro tipo. Esos estudios tendrían que ser longitudinales. ¿Por qué longitudinal? Porque Claudio hay que Ugal. evaluar en el... Ujú. ¿Por Porque qué? es así a través del tiempo. No, ¿por qué es a Tiene través del varias tiempo? No, evaluaciones. Claudia, no. ¿Qué Es hicimos que mal? No, no, porque no, no. estamos justamente dando el seguimiento para Seguimiento. poder observar los casos y los controles No. que pues, bueno, Transversal, una medición. una misión Longitudinal, y no nos 10 va a dar, mediciones. bueno, dos misiones. Podemos tener ¿sí? incidencia y más información. Menos choro y más precisión para los datos. Transversal, una sola medición. Longitudinal,
varias. mediciones. Oye, es que longitudinal es que le voy dando seguimiento a través del tiempo y lo voy siguiendo, pues no sé, Más de muchas una veces. medición. Choro. Más de Longitudinal una son 2 medición. mediciones. Más mediciones. Ok. Yo aquí a las mujeres las voy siguiendo cada año para ver si presentaron o no presentaron cáncer. ¿Ok? ¿Sí, sí? Y aquí es longitudinal. Entonces, en estos estudios serían prolectivos o retrolectivos. Colectivos. Claro, yo tendría que estar checando si le dio o no le dio prolectivos casi siempre. También podría ser, si tuviéramos unas bases de datos muy fuertes, retrolectivos. Y observacional o experimental. Experimental. ¿Eh? De observacional, doctor, porque hasta ahí nada más estamos viendo a ver a quién le da cáncer y a quién no. En ¿No? este puede ser observacional o experimental. Este puede ser observacional porque yo puedo decir, bueno, ¿qué les parece si aleatorizamos aquí y a unas mujeres les doy besos y abrazos? Solamente van a tener seguimiento con besos y abrazos, ¿sí? Y a otro grupo de mujeres, ¡pum!, les voy a planchar la boobie. ¿Qué les parecería? Besos y abrazos. Allí sería analítico, ¿no? Claro, serían, los dos son analíticos. Analítico quiere decir que estoy contrastando uno con otro, ¿sí? Besos y abrazos a unas mujeres y a otros les aplico la plancha. Tómala, barbón. Y las voy siguiendo en el tiempo y veo a cuál le fue mejor. A la que traté con cariño o a la que, ven acá, canija, vas a ver ahora si vas a pagar todas tus culpas y tus tragedias, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio sería este? Ese sería experimental. Como un ensayo clínico. Entonces, esto puede ser experimental, prolectivo y longitudinal, obviamente analítico, ¿sí? ¡Wow! Los estudios de proceso tienen estas características. Ahora pensemos, sigamos pensando en las mastografías. Y así como pensamos en las mastografías, pensemos en otra cosa horrible que puede pasar. El Papa Nicolau. ¡Wow! Si quisiéramos decir la sensibilidad y especificidad de estas cosas, del Papa Nicolau o de las mastografías, ¿cómo sería el estudio? Estimada Tania Sánchez, ¿cómo sería el estado basal? Pues igual, Quisiera hacerle mujeres tamizaje. sanas, o sea, son mujeres, población en general. Si fuera un estudio con el objetivo de tamizaje, tendría que meter a señoras aparentemente sanas, Sí, población general. sin la enfermedad, ¿cierto? Teóricamente. Teóricamente, dejando que la prevalencia de la enfermedad fuera como tal. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad del cáncer de mama? ¿Alguien sabe? Caro, si no te lo sabes, para la próxima clase me traes la prevalencia del cáncer de mama en México. Lucy, ¿y cuál es la prevalencia ¿cómo se llama? ¿Cuál es la prevalencia del cáncer cervicuterino? No, no sé. Ah, la otra ¿Misma? nos traes la prevalencia. Sí. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos que tener más o menos la prevalencia. Digamos que si fuera 1 en 100 mujeres, ¿cuántas mujeres tendríamos que meter aquí para tener un solo caso? 100. 100. 100. Y si quisiéramos tener 2 casos, 200. 200. tener 3 casos. 300. Entonces, para 1 en 100, tendríamos que meter 500 mujeres, cruzar los dedos y decir, puta, aquí me van a aparecer 5 casos. Para que por lo menos mi tablita 2x2 esté más o menos nivelada. Pero si fuera 1 en 1 millón, ¿cuántas tendría que medir? Santo Millones. Dios. Sí. Wow. Las pruebas de tamizaje por eso son un problema. Y entonces aquí tendría que contrastarlas con la mastografía y cuál sería
mi estudio de referencia, mi estándar de oro. Acá arriba la mastografía. Sí. ¿Pero no era cáncer cervicuterino? Si quieres cáncer cervicuterino, bien, vamos a regresar a este cáncer de mama El para que sea la papá. mastografía. Pero es lo mismo para cáncer cervicuterino, ¿eh? Ujú. ¿Contra qué lo contrastarían? En estas mujeres sanas. Contra A, contra autoexamen. nada, no lo contraste Ajá. contra nada. B, ¿contra qué? Ultrasonido. Contra Explorar. ultrasonido. El ultrasonido dijimos que es el estándar de oro, estimada No. Lucy. No, La exploración física. ¡Ay, Tania! La exploración física es el estándar de oro de la. No, no, no No, La es. biopsia, la No, biopsia. una biopsia. Pues sí, a pero la biopsia es todas para las Pero a enfermedad. veces 500 es porque mujeres, sientes la bolita, pero no siempre sientes la bolita. a todas las mujeres les tendría que hacer la biopsia, ¿cierto? Sí. Es el innovador contra el estándar de oro, para poder sacar la sensibilidad y la especificidad del estudio, ¿cierto? Ajá. ¿Ustedes creen que esto es posible? Mm, Mm, No. pues ¿No? no, porque no Ay, sé. sí. Ay, no, no. No, María, en bu, bu. No, es que está muy complicado. O sea, el tamaño de muestra es ilimitado. Fraude, fraude, porque Joandra dijo, sí, la sensibilidad de la mastografía, la sensibilidad y la especificidad de la mastografía, y la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido. ¡Bú! Pues, Ahora no resulta más. que no. Biopsiar, o sea, como a las de VIRATS 4, Ah, 5. sí, pues ya estás haciendo un sesgo. ¿Qué sesgo es ese? O sea, Ah. nada más voy a agarrar, ya no voy a agarrar a todas las mujeres sanas para dar una recomendación de Ya nada tamizaje. más. Ajá. Ahora Ese solo voy fue a de agarrar a selección. las BIRATS 4. Mm. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sesgo dijimos que era ese? De selección. De Selección. selección, Selección. de susceptibilidad pronóstica. ¿Sí? Entonces, ahí es para estadificación. Es otro estudio. Aquí estamos hablando de tamizaje. Ujú. Muy bien. Pues se nos acaba de terminar el tiempo. Y entonces esto lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Entonces, para la próxima ocasión, lo que vamos a necesitar es que el equipo OME busque artículos de sensibilidad y especificidad de las mastografías, del ultrasonido y de el Papa Nicolau. ¿Les Ah, parece? sí. Ah, ok. Pero ¿Cuántos terminamos equipos la clase, somos? doctor. Pero es que faltaba la clase y en el otro, bueno, va a ser más largo, entonces, porque Es que era ver Yo creo que sensibilidad, vale la pena. especificidad, valores predictivos sí. positivos, el A homograma de cambiar la Paga. metodología. Claro, estamos en metodología. Tenemos Claro. que, además de todo, es un tema candente, No, ¿eh? está Grande. amplio. Ujú. ¿Alguna de ustedes ya se hizo una mastografía alguna vez en su vida? Jamás. No, Bien, bendito Dios, bendito sea Dios. Pero hay muchas mujeres que nos están viendo ahorita que sí se han hecho mastografías. ¿Y entonces qué nos hacemos, doctor? Estudiarlas, Autoexamen. estudiarlas, Ay, evaluarlas, Dios santo. Ay, quitarlas persinarte. más tiempo, Me buscar persino. alternativas, pero lo que no podemos hacer, Tania, no. es dañarlas. Primum non nocere. Ujú. Lo que sí tenemos nosotros como médicos es no hacerle daño a las personas solo porque no tenemos otra cosa. Así, ay, yo no puedo detectarle el cáncer, lo que sí puedo es dañarla a usted. Sí, buenos días, vamos a dañarla. Ay, qué rico es. Eso no podemos, no es justo. Pero es por qué lo hacemos, doctor. O sea, ¿Cómo va? ¿Te o acuerdas sea, cómo por te fue eso le. Sí, sí, ¿Te acuerdas sí, lo cómo? entiendo, doctor, pero pues es que, o sea, es como complicado porque qué es, o sea, me conflictúa todo esto porque qué estudio de tamizaje utilizamos entonces para cáncer de mama y cervicouterino que sea el adecuado para poder diagnosticar oportunamente. Tú Y dime, luego ¿qué me vas a verlo. decir? Tú me vas a decir, siempre y cuando no dañe. Recuerda que yo me enojo cuando Es dañamos. que, es que la autoexploración es muy subjetiva, doctor. Yo sé que tampoco funciona. Entonces, vamos a Pero, buscar artículos, ¿sale? Y luego también está el hecho de Espera, que en Tani, México Tani, se. mande, mande. Tani. Es que ya me tengo que ir a la siguiente clase. Sí, sí, yo sé, Entonces, doctor. Tania Sánchez va a buscar un artículo de exploración Vamos. para cáncer de mama. Ajá. Yulín Varela va a buscar el ensayo clínico, Yulín, Sí, de doctor. la mastografía a largo plazo.
María en Córdoba va a buscar el de sensibilidad y especificidad de la mastografía. Joandra López Socarrás, el de el ultrasonido. Sensibilidad, Carolina Cebes, especificidad del ultrasonido. Carolina Cebes, no nada más el del ultrasonido, sino el ultrasonido y la mastografía combinados. Y la sensibilidad y especificidad. Tania va a buscar la reproducibilidad de el artículo de Papa Nicolau, a ver si es reproducible, ¿sí? Claudia Ugalde y Lucy Carrasco van a buscar, les van a ayudar a todos los demás, ¿no? Diana, Lucy y ellos le van a ayudar, porque necesitamos tener la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia, Lucy Carrasco, del cáncer de mama, y Claudia Ugalde, la prevalencia del cáncer cervicuterino, ¿sí? Y Diana Morales, yo creo que tú únete al grupo no, falta el de la sensibilidad y especificidad del Papa Nicolau, ¿sí? Ok. Una sola diapo. Y En en la una masto diapo, también, en la masto también reportan la densidad de la mama. ¿eso te importa? Eso, o sea, buenos días. Me vengo a hacer una mastografía para detectarme cáncer de mama. Sí. Ay, bueno, pues no le detecté cáncer, ni le puedo detectar cáncer, pero vi que la tiene la mama muy densa. Ay, qué Pero en la masto la De reportan las... así, o sea, una densidad tal y le ponen birrets tal. Pero, o sea, pero ¿para qué quieres eso? ¿Quieres eso? Ay, qué envidia. Ay, me siento muy envidiosa porque usted sí las tiene muy densas. Es O que los guácala. reportes de las mastografías del instituto así salen. Es que Sí, por eso, Es que pero el a ti problema es que... también las guías de práctica clínica y que la ley, o sea, Secretaría de Salud dice, básate en las guías de práctica clínica y que sabemos que están mal hechas y entonces te ponen a mandar esas cosas, porque legalmente te ponen, le mandó a hacer ese estudio o no y así se va. Sí, Pero Tania, es el ya. problema, pero estamos nosotros estudiando lo que se debe de hacer. Ah, El o problema sea, es en aquí la práctica cuando están a ellos, ¿no? tú eres un soldado que si Hitler te dice, mata a No, ese judío, ¿tú lo matas? Es lo que no, tú me no, estás no, diciendo. no Si lo la hago. guía de práctica No, clínica te dice, hazlo, ¿tú lo haces? no, 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 entonces es que entonces lo que acabas de decir no no, tiene ningún valor. no. Pero a la hora de estar ahí con el abogado, doctor, te revisan el expediente y siguió las guías A de la hora, práctica. Ese es a la hora que estás ahí pero con es el otro rollo. abogado, a la Sí, hora que estás ahí con el abogado, tú le dices, los estudios científicos que tengo aquí en la mano indican que la ok, sensibilidad y la especificidad es muy poca. Mis de características de acuerdo. maestro en ciencias me permiten decirle que metodológicamente lo que usted está diciendo es inválido y además está haciéndole más daño a unos que otros. Y Ok, vamos a discutir los artículos que tengo aquí en la mano para que podamos ver en y qué lo se que basan las dice, decisiones. Y quisiera saber que usted interprete estos estudios a la luz de los números y de la ciencia. de acuerdo. Ay, Me parece bien. Yo no voy a matar a nadie y Sí, espero es que que ustedes no maten a nadie ni que le hagan no. daño a nadie solo Mm, porque otra persona se los dice. sí, sí, es Sí. cierto. Adiós, que les vaya bien. Y nos vemos para la segunda parte. Cuali Tonali, no le hagan daño, Dianita, no le hagas daño a nadie. No le metan patos a las personas nada más por meterse. No sean gachos, ¿no? Vivan las mujeres. bye, doctor. Bye. Gracias. Chao, doctor.